Los grandes iniciados. Orfeo. Los misterios de Dionisos. Cómo se agita en el inmenso universo, cómo se arremolinan y buscan esas almas inúmeras que brotan de la gran alma del mundo. Ellas van de un planeta a otro y lloran en el abismo la patria perdida. Son tus lágrimas, Dionisos. Oh gran espíritu, oh divino libertador. Vuelve tus hijas a tu seno de luz. Fragmento órfico. Eurídice, oh luz divina, dijo Orfeo al morir. Eurídice, gimieron al romperse las 7 cuerdas de su lira, y su cabeza que rueda para siempre por el río de los tiempos, clama un Eurídice, Eurídice, leyenda de Orfeo. 1. La Grecia prehistórica. Las bacantes. Aparición de Orfeo. En los santuarios de Apolo que poseía la tradición órfica, una fiesta misteriosa se celebraba en el equinoccio de primavera. Era el momento en que los narcisos florecían al lado de la fuente de Castalia. Los trípodes, las liras del templo, vibraban por sí mismos, y el dios invisible se decía volver del país de los hiperbóreos, sobre un carro tirado por cisnes. Entonces la gran sacerdotisa, vestida de musa, coronada de laureles, la frente ceñida por cintas sagradas, cantaba ante los iniciados solo el nacimiento de Orfeo, hijo de Apolo y una sacerdotisa del dios. Ella invocaba al alma de Orfeo, padre de los mitos, salvador melodioso de los hombres. Orfeo, soberano inmortal y 3 veces coronado, en los infiernos, en la tierra y en el cielo. El que marcha con una estrella en la frente por entre los astros y los dioses. El canto místico de la sacerdotisa de Delfos aludía a uno de los numerosos secretos guardados por los sacerdotes de Apolo e ignorados por la multitud. Orfeo fue el genio animador de Grecia sagrada, el despertador de su alma divina. Su lira de 7 cuerdas abarca el universo. Cada una de ellas responde a una modalidad del alma humana, contiene la ley de una ciencia y de un arte. Hemos perdido la clave de su plena armonía, pero los modos diversos no han cesado de vibrar en nuestros oídos. La impulsión telúrgica y dionisíaca de Orfeo supo comunicar a Grecia, se transmitió por ella a toda Europa. Nuestro tiempo no cree ya en la belleza, en la vida. Si a pesar de todo guarda de ella una profunda reminiscencia, una secreta e invencible esperanza, lo debe a aquel sublime inspirado. Saludemos en él al gran iniciador de Grecia, al patriarca de la poesía y de la música, concebidas como reveladoras de la verdad eterna. Pero antes de reconstituir la historia de Orfeo por el fondo mismo de la tradición de los santuarios, digamos que era a Grecia cuando él apareció. Era en tiempos de Moisés, 5 siglos antes de Homero, 13 siglos antes de Jesucristo. La India se hundía en el Kali Yuga, en su ciclo de tinieblas, y no ofrecía más que sombra de su antiguo esplendor. Asiria, que por la tiranía de Babilonia había desencadenado sobre el mundo el azote de la anarquía, continuaba tiranizando al Asia. Egipto, muy grande por la ciencia de sus sacerdotes y por sus faraones, resistía con todas sus fuerzas a esta descomposición universal. Pero su acción se detenía en el Éufrates y el Mediterráneo. Israel iba a levantar en el desierto el principio del Dios masculino y de la unidad divina por la voz tonante de Moisés. Pero la tierra no había aún oído sus ecos. Grecia estaba profundamente dividida por la religión y por la política. La península montañosa que muestra sus finos cortes en el Mediterráneo y rodea a millares de islas, estaba poblada hacía miles de años por un brote de la raza blanca, emparentada con los getas, los escitas y los celtas primitivos. Aquella raza había sufrido las mezclas, las impulsiones de todas las civilizaciones anteriores. Colonias de la India, de Egipto y Palestina habían enjambrado en aquellas orillas, poblado sus
promontorios y sus valles de razas, de costumbres, de divinidades múltiples. Las flotas pasaban a velas desplegadas bajo las piernas del coloso de Rodas, colocado sobre los dos diques del puerto. El mar de las Cíclades, donde en los días claros el navegante ve siempre alguna isla o ribera en el horizonte, era surcado por las proas rojas de los fenicios y las proas negras de los piratas de Lidia. Ellos llevaban en sus naves todas las riquezas de Asia y África: marfil, objetos pintados de cerámica, telas de Siria, vasos de púrpura, vasos de oro, púrpura y perlas, frecuentemente mujeres arrebatadas de alguna costa salvaje. Por medio de aquel cruzamiento de razas se había moldeado un idioma armonioso y fácil, mezcla del celta primitivo, del send, del sánscrito y del fenicio. Esa lengua, que pintaba la majestad del océano con el nombre de Poseidón y la serenidad del cielo en el de Uranus, imitaba todas las voces de la naturaleza, desde el canto de los pajarillos hasta el choque de las espadas y el estruendo de la tempestad. Era multicolor como su mar de un inmenso azul, de matices cambiantes. Multisonante como las olas que murmuran en sus golfos o mugen sobre sus innumerables arrecifes. Polufloboyo, Thalassa, como dice Homero. Con aquellos comerciantes o aquellos piratas iban con frecuencia sacerdotes que les dirigían o les mandaban como dueños. Escondían ellos en sus barcas una imagen de madera de una divinidad cualquiera. La imagen estaba sin duda generosamente tallada, y los marineros de entonces tenían por ella el mismo fetichismo que muchos de nuestros marinos tienen por la Madonna. Pero aquellos sacerdotes no dejaban de estar en posesión de ciertas ciencias, y la divinidad que llevaban en su templo a un país extranjero representaba para ellos una concepción de la naturaleza, un conjunto de leyes, una organización civil y religiosa. Porque en aquellos tiempos toda la vida intelectual descendía de los santuarios. Se adoraba a Juno en Argos, a Artemis en Arcadia, a Pafos en Corinto. La Astarte fenicia se había convertido en la Afrodita nacida de la espuma de las olas. Varios iniciadores habían aparecido en el Ática. Una colonia egipcia había llevado a Eleusis el culto de Isis bajo la forma de Demeter, esto es Ceres, madre de los dioses. Erechtea había establecido entre el monte Himeto y el Pentélico el culto de una diosa virgen, hija del cielo azul, amiga del olivo y de la sabiduría. Durante las invasiones a la primera señal de alarma, la población se refugiaba en el Acrópolis y se agrupaba alrededor de la diosa como alrededor de una viviente victoria. Sobre las divinidades locales reinaban algunos dioses masculinos y cosmogónicos, pero relegados a las altas montañas, eclipsados por el cortejo brillante de las divinidades femeninas, tenía poca influencia. El dios solar, Apolo Délfico. Según la antigua tradición de los tracios, la poesía había sido inventada por Olen. Este nombre quiere decir, en fenicio, el ser universal. Apolo tiene la misma raíz, ap, Olen, o, ap, u Olón. Significa Padre Universal. Primitivamente se adoraba en Delfos al ser universal bajo el nombre de Olen. El culto de Apolo fue introducido por un sacerdote innovador, bajo el impulso de la doctrina del verbo solar que recorría entonces los santuarios de la India y de Egipto. Este reformador identificó al Padre Universal con su doble manifestación, la luz hiperfísica y el sol visible. Pero esta reforma no salió casi de las profundidades del santuario. Orfeo fue quien dio un poder nuevo al verbo solar de Apolo, reanimándolo y electrizándolo por medio de los misterios de Dionisos. Véase Fabre de Olivet, Les Vers d'Ores de Pythagore.
Existía ya, pero sólo juzgaba un papel secundario y borroso, esto es hablando de Apolo délfico. Había sacerdotes de Zeus, el Altísimo, al pie de las cimas nevadas del Ida, en las alturas de la Arcadia y bajo las encinas de Dodona. Pero el pueblo prefería al Dios misterioso y universal, las diosas que representaban a la naturaleza en sus potencias seductoras o terribles, los ríos subterráneos de la Arcadia, las cavernas de las montañas que descienden hasta las entrañas de la tierra, las erupciones volcánicas en las islas del mar Egeo habían llevado desde tiempos remotos a los griegos hacia el culto de las fuerzas misteriosas de la tierra. En sus alturas como en sus profundidades, la naturaleza era presentida, temida y venerada. Como todas aquellas divinidades no tenían centro social ni síntesis religiosa, se hacían entre sí una guerra encarnizada. Los templos enemigos, las ciudades rivales, los pueblos divididos por el rito, por la ambición de los sacerdotes y de los reyes, se odiaban, desconfiaban unos de otros y se combatían en sangrientas luchas. Pero tras la Grecia estaba la Tracia salvaje y ruda. Hacia el norte, enfiladas de montañas cubiertas de robles gigantescos y coronadas de peñascos, se seguían en grupos ondulantes, se desarrollaban en circos enormes o se enmarañaban en macizos nudosos. Los vientos del septentrión desgastaban sus flancos y un cielo con frecuencia tempestuoso barría sus cimas. Los pastores de los valles y los guerreros de las llanuras pertenecían a la fuerte raza blanca, a la gran reserva de los dorios de Grecia. Raza varonil por excelencia que se marca en la belleza por la acentuación de los rasgos, la decisión del carácter y en la fealdad por lo terrible y grandioso que se encuentra en la careta de las medusas y de las antiguas gorgonas. Como todos los pueblos antiguos que recibieron su organización de los misterios, como Egipto, Israel, la Etruria, Grecia tuvo su geografía sagrada, en que cada comarca venía a ser el símbolo de una región puramente intelectual y subterránea del espíritu. ¿Por qué la Tracia fue siempre considerada por los griegos como el país santo por excelencia, el país de la luz y la verdadera patria de las medusas? Traquia, según Fabre de Olivet, deriva del fenicio Bakiwa, el espacio etéreo o el firmamento. Lo que hay de cierto es que para los poetas y los iniciados de Grecia, como Píndaro, Esquilo o Platón, el nombre de la Tracia tenía un sentido simbólico y significaba el país de la pura doctrina y de la poesía sagrada que de ella procede. Esta palabra tenía pues para ellos un sentido filosófico e histórico. Filosóficamente designaba una región intelectual, el conjunto de las doctrinas y de las tradiciones que hacen proceder al mundo de una inteligencia divina. Históricamente aquel nombre recordaba el país y la raza donde la doctrina y la poesía dórica, este vigoroso brote del antiguo espíritu ario, había aparecido al principio para florecer enseguida en Grecia por el santuario de Apolo. El uso de este género de simbolismo está aprobado por la historia posterior. En Delfos había una clase de sacerdotes tracios. Eran los guardianes de la alta doctrina. El tribunal de los anfictiones estaba antiguamente defendido por una guardia tracia, es decir, por una guardia de guerreros iniciados. La tiranía de Esparta suprimió aquella falange incorruptible y la reemplazó por los mercenarios de la fuerza bruta. Más tarde, el verbo trasizar fue aplicado irónicamente a los devotos de la antigua doctrina. Es porque aquellas altas montañas tenían los más antiguos santuarios de Cronos, de Zeus y de Uranos. De allí habían descendido en ritmos eumólpicos la poesía, las leyes y las artes sagradas. Los poetas fabulosos de la Tracia dan de ello fe. Los nombres de Zamaris, de Linos y de Anfión
Responden quizá a personajes reales, pero ante todo personifican, según el lenguaje de los templos, otros tantos géneros de poesía. Cada uno de ellos consagra la victoria de una teología sobre otra. En los templos de entonces sólo alegóricamente se escribía la historia. El individuo no era nada, la doctrina y la obra todo. Samaris, que cantó la guerra de los titanes y fue cegado por las musas, anuncia la derrota de la poesía cosmogónica por 9 modas. Linos, que introdujo en Grecia los cantos melancólicos de Asia y fue muerto por Hércules, revela la invasión de Tracia de una poesía emocionante, desolada y voluptuosa, que rechazó al principio el viril espíritu de los dioses del norte. Significa al mismo tiempo la victoria de un culto lunar sobre un culto solar. Anfión, por el contrario, según la leyenda alegórica, movía las piedras por sus cantos y construía templos en los sones de su lira. Representa la fuerza plástica que la doctrina solar y la poesía dórica ortodoxa ejercieron sobre las artes y sobre toda la civilización helénica. Estrabón asegura positivamente que la poesía antigua sólo era el lenguaje de la alegoría. Dionisio de Helicarnaso lo confirma y confiesa que los misterios de la naturaleza y las más sublimes concepciones de la moral han sido cubiertas con un velo. No es, pues, por metáfora por lo que la antigua poesía se llamó la lengua de los dioses. Este sentido secreto y mágico, que constituye su fuerza y su encanto, está contenida en su nombre mismo. La mayor parte de los lingüistas han derivado la palabra poesía del verbo griego poiesin, hacer, crear. Etimología simple y muy natural en apariencia, pero poco conforme a la lengua sagrada de los templos, de donde salió la poesía primitiva. Es más lógico admitir con Fabre de Olivet que poieses viene del fenicio foe, esto es boca, voz, lenguaje, discurso, y de ish, que es ser superior, ser principio, o en sentido figurado, Dios. El etrusco aes o aesa, el galo aes, el escandinavo ase, el copto os, que se refiere a señor, el egipcio Osiris, tienen la misma raíz. Bien distinta es a la luz con que relumbra Orfeo. Brilla él a través de las edades con el rayo personal de un genio creador, cuya alma vibra de amor, en sus viriles profundidades por el eterno femenino, y en sus últimas profundidades le respondió ese eterno femenino que vive y palpita bajo una triple forma en la naturaleza, en la humanidad y en el cielo. La adoración de los santuarios, la tradición de los iniciados, el grito de los poetas, la voz de los filósofos, y más que todo su obra, la Grecia orgánica, atestiguan su viviente realidad. En aquellos tiempos la Tracia era presa de una lucha profunda, encarnizada. Los cultos solares y los cultos lunares se disputaban la supremacía. Esta guerra entre los adoradores del sol y de la luna no era, como podía creerse, la fútil disputa de dos supersticiones. Estos dos cultos representan dos teologías, dos cosmogonías, dos religiones y dos organizaciones sociales absolutamente opuestas. Los cultos uránicos y los solares tenían sus templos en las alturas y en las montañas. Sacerdotes varones, leyes severas. Los cultos lunares reinaban en las selvas, en los valles profundos. Tenían sacerdotisas, mujeres, ritos voluptuosos, la práctica desarreglada de las artes ocultas y el gusto de la orgía. Había guerra a muerte entre los sacerdotes del sol y las sacerdotisas de la luna. Lucha de sexos, lucha antigua, inevitable, abierta o escondida, pero eterna entre el principio masculino y el principio femenino, entre el hombre y la mujer, que llena la historia con sus alternativas y en la que se juega el secreto de los mundos.
Del mismo modo que la fusión perfecta del masculino y del femenino constituye la esencia misma y el misterio de la divinidad, así el equilibrio de estos dos principios puede únicamente producir las grandes civilizaciones. En toda Tracia como en Grecia, los dioses masculinos, cosmogónicos y solares, habían sido relegados a las altas montañas, a los países desiertos. El pueblo les prefería en el cortejo inquietante de las divinidades femeninas que evocan las pasiones peligrosas y las fuerzas de la naturaleza. Estos últimos cultos atribuían a la divinidad suprema el sexo femenino. Espantosos abusos comenzaban a resultar de este estado de cosas. Entre los tracios, las sacerdotisas de la luna o la triple Hécate habían hecho acto de la supremacía apropiándose el viejo culto de Baco, dándole un carácter sangriento y temible. El signo de su victoria había tomado el nombre de Bacantes, como para marcar su dominio, el reino soberano de la mujer, su poder sobre el hombre. Alternativamente, magas, seductoras y sacrificadores sangrientas de víctimas humanas tenían su santuario en valles salvajes y recónditos. ¿Por qué sombrío encanto, por qué ardiente curiosidad hombres y mujeres eran atraídos hacia aquellas soledades de vegetación tropical y grandiosa? Formas desnudas, danzas lascivas en el fondo de un bosque, luego risas, un gran grito, y 100 bacantes se lanzaban sobre el profano que debía jurarlas sumisión o perecer. Las bacantes domesticaban panteras y leones, que hacían aparecer en sus fiestas. Por la noche, con serpientes enroscadas en los brazos, se arrodillaban ante la triple Hécate. Luego, en rondas frenéticas, evocaban a Baco subterráneo, de doble sexo, y de cabeza de toro. Pero desgraciado del extranjero, desgraciado del sacerdote de Júpiter o de Apolo, que fuera a espiarlas. Inmediatamente era descuartizado. El Baco con cabeza de toro se vuelve a encontrar en el 29º himno órfico. Es un recuerdo del antiguo culto que en ningún modo pertenece a la pura tradición de Orfeo, porque éste depuró completamente y transfiguró el Baco popular en Dioniso celeste, símbolo del espíritu divino que evoluciona a través de todos los reinos de la naturaleza. Cosa curiosa, volvemos a encontrar el Baco infernal de las bacantes en el Satán de cabeza de toro que adoraban las brujas de la Edad Media en sus aquelarres nocturnos. Es el famoso Baphomet. La Iglesia, para desacreditar a los templarios, les acusó de pertenecer a la secta que le adoraba. Las bacantes primitivas fueron pues las druidesas de Grecia. Muchos jefes tracios continuaban fieles a los viejos cultos varoniles, pero las bacantes se habían insinuado entre algunos de sus reyes que reunían a las costumbres bárbaras, el lujo y los refinamientos del Asia. Ellas les habían seducido por la voluptuosidad y dominado por el terror. De este modo los dioses habían dividido la Tracia en dos campos enemigos. Pero los sacerdotes de Júpiter y Apolo, sobre sus cimas desiertas, acompañadas por el rayo, eran impotentes contra Hécate, que vencía en los valles ardientes y que desde sus profundidades comenzaba a amenazar a los altares de los hijos de la luz. En esta época había aparecido en Tracia un hombre joven, de raza real y dotado de una seducción maravillosa. Se decía que era hijo de una sacerdotisa de Apolo. Su voz melodiosa tenía un encanto extraño. Hablaba de los dioses en un ritmo nuevo y parecía inspirado. Su blonda cabellera, orgullo de los dorios, caía en ondas doradas sobre sus hombros y la música que fluía de sus labios prestaba un contorno suave y triste a las comisuras de su boca. Sus ojos, de un profundo azul, irradiaban fuerza, dulzura y magia.
Los feroces tracios evitaban su mirada, pero las mujeres versadas en el arte de los encantos decían que aquellos ojos mezclaban en su filtro de luz las flechas del sol con las caricias de la luna. Las mismas bacantes, curiosas de su belleza, merodeaban con frecuencia a su alrededor con panteras amorosas, y sonreían a sus palabras incomprensibles. De repente aquel joven que llamaban el hijo de Apolo, desapareció. Se dijo que había muerto, descendido a los infiernos. Había huido secretamente a Samotracia, luego a Egipto, donde había pedido asilo a los sacerdotes de Menfis. Después de atravesar sus misterios, volvió a cabo de 20 años bajo un nombre de iniciación que había conquistado con sus pruebas y recibido de sus maestros, como un signo de su misión. Se llamaba ahora Orfeo o Arfa, palabra fenicia compuesta de aur, luz, y de rofae, curación, lo que quiere decir aquel que cura por la luz. El más viejo santuario de Júpiter se elevaba entonces sobre el monte Caucaión. En otro tiempo sus hierofantes habían sido grandes pontífices. Desde la cumbre de aquella montaña el rigo de un golpe de mano había reinado sobre toda la Tracia. Pero desde que las divinidades de abajo habían dominado, sus adeptos eran escasos, su templo estaba casi abandonado. Los sacerdotes del monte Caucaión acogieron como a un salvador al iniciado de Egipto. Por su ciencia y por su entusiasmo, Orfeo arrastró tras sí a la mayor parte de los tracios, transformó completamente el culto de Baco y subrayó a las bacantes. Pronto su influencia penetró en todos los santuarios de Grecia. Él fue quien consagró la majestad de Zeus en Tracia y Apolo en Delfos, donde instituyó las bases del tribunal de los anfictiones, que llegó a ser la unidad social de la Grecia. En fin, por la creación de los misterios, formó el alma religiosa de su patria, porque en la cumbre de la iniciación fundó la religión de Zeus con la de Dionisos, en un pensamiento universal. Los iniciados recibían por sus enseñanzas la pura luz de las verdades sublimes, y aquella misma luz llegaba al pueblo más templada, pero no menos bienhechora, bajo el velo de la poesía y de las fiestas encantadoras. De este modo Orfeo había llegado a ser pontífice de Tracia, gran sacerdote del Zeus olímpico, y para los iniciados, el revelador del Dioniso celeste.